que se esfuerza cada día por estar en la casa del Señor. Oiga, no hay nada más precioso que más que sea un ratito estar en este lugar. Amén. Muchas veces por razones personales, muchos de nosotros nos toca quedarnos en la casa, pero no hay nada que se compare estar en este lugar. Amén. Yo sé que todos sienten lo mismo. Yo también a veces, por razones personales, no puedo venir ya porque estoy pensando cómo estar acá. Y cuando estoy aquí, se siente tan precioso la comunión con los hermanos y la manifestación gloriosa de Dios por medio de su presencia en nuestras vidas. Amén. Vamos a decir que el Señor ha cambiado obviamente los bailes. Amén. Pero pongámonos en pie, vamos a participar todos. Aleluya. Has cambiado la mente, Padre, toda alegría. Has cambiado la mente, Padre, toda alegría. Por tanto aquí cantaré, gloria mía, gloria mía. Y todo aquí cantaré, gloria mía, A tu nombre.
esperamos en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre, aleluya. Gloria a Dios. Bien, mis amados hermanos, vamos a continuar, amén, con el estudio acerca del tabernáculo. A este punto, pues ya hemos visto algunos rasgos característicos, amén, de lo que se presentaba en el tabernáculo, y hemos podido ir analizando de que pues cada una de las cosas que estaban dispuestas en el tabernáculo tenían algo de representación en Cristo, y algunas sí manifestaban todo lo que tenía que ver con Jesús, con la gloria de Dios, con su redención, con su manifestación en amor, con su muerte en la cruz del Calvario. Amén. Hemos visto sobre en los atrios, sobre la cerca de los atrios, sobre la puerta de los atrios, sobre el altar de bronce, sobre los cuernos del altar. Estuvimos hablando, haciendo un estudio sobre esto, qué significaba, porque muchos hombres se agarraban a los cuernos del altar cuando por alguna razón eran buscados porque habían cometido cosas que sencillamente los habían sentenciado a muerte, y ellos en busca de misericordia iban hacia el altar y se agarraban de los cuernos del altar. Amén. Vimos también el lavacro o la fuente de bronce, qué significa, por qué eran de bronce estos utensilios, sí, pero ya una vez que se había traspasado la barrera que impedía que el hombre común pudiera entrar hacia los lugares, hacia el lugar santo, hacia los atrios del Señor, ¿sí? Luego de pasar por esos dos primeros obstáculos que había, que era el altar y el lavacro, pues ya el hombre quedaba frente a frente con el tabernáculo, ¿sí? Y así mismo, amado hermano, en la vida nuestra se manifiesta cada día la gloria de Dios, porque les había dicho, les había manifestado en muchas ocasiones que todo este libro del Éxodo y todas las cosas que estamos viendo se traducen mucho hacia nuestras vidas. Y al analizar este tema del tabernáculo, ¿sí?, al que le puse como tema a la imagen de Jesús, hemos podido ver justamente, aquí vemos en esta diapositiva, así, esa cerca blanca que está ahí, era de lino torcido. Usted ya sabe qué representa el lino torcido, que era el lino torcido. ¿Por qué estaba ahí? Justamente vemos que era como una especie de muralla impenetrable en la cual la misma Trinidad es dispuesta en ese lino torcido, en esa lienzo hecho de hilo de 3 hebras, no permitía que el hombre común penetre. La única forma de poder entrar era pues por las puertas de los atrios, la cual tenían los colores de la redención, de la salvación y de la justificación, que son el azul, el rojo y el púrpura, y que a la vez pues, para poder entrar a ese lugar tenía que entrar por la puerta, una puerta muy vistosa, muy difícil para que cualquier persona se pierda. Así mismo vimos que no es difícil encontrar a Cristo, y más bien es el que nos está llamando cada día. Amén. Una vez que conocemos a Cristo, amén, entendemos que Él es el Cordero inmolado que dio su vida por nosotros, que se entregó como un cordero en el altar, amén, que fue la cruz. Y así mismo como Él con su palabra nos ha lavado, de este tema hablamos la semana anterior, así mismo como con su palabra nos ha lavado, pero ya una vez lavado y Él habiendo pagado con su vida por nuestra culpa, pues nos deja listos para que podamos entrar a la plenitud de vida en la presencia de Dios, que es lo que representa ya la parte que es netamente el tabernáculo. Como ustedes pueden ver, esta imagen que está ahí es una imagen, ¿cómo le puedo decir?, de estudio, ¿sí? No vamos a decir que es exactamente de esta manera. Le estoy manifestando de que casi todo lo que era concerniente a las cosas sagradas del pueblo de Israel se perdieron durante los años, durante la historia que ha tenido Israel. Se han perdido, y todo lo que hoy en día se puede hacer es sencillamente en base a las palabras y a ciertos textos encontrados, hacer objetos o parecidos o imágenes, ¿sí?, solamente basados en lo que dice la palabra de Dios. Entonces todos son solamente imágenes para estudio, ¿sí?, son referenciales. No voy a decir que exactamente, pero encontré estas que considero que son las más parecidas a lo que realmente era el tabernáculo. Amén. Ahí tenemos el tabernáculo de Dios, y la palabra que veo es Hamishameloim, que significa el tabernáculo de Dios. Amén. Estuvimos viendo que el
cualquier lugar de reunión se llamaba tabernáculo, pero no todos tenían el mismo nombre, Mishkan, porque cuando aparece en el libro de Éxodo 25:9 dice: hará un santuario para mí, hará un tabernáculo para mí. La palabra que aparece es Mikdash, santuario, pero sin embargo la palabra Mikdash no representaba exactamente el santuario de oración a Dios. Podía ser un santuario incluso para los Baales, todas clases de santuario para cualquier tipo de oración se lo conocía como Mikdash. La palabra sí significa solamente santuario, mientras Mishkan representa el tabernáculo, la casa, el hogar donde mora Dios. Esta palabra proviene de la palabra hebrea Shakar, del hebreo Shakar, que significa habitar o morar, de la que también da como definencia la palabra Shekinah, que significa la habitación de Dios. Otra palabra común que utilizamos para tabernáculo es la palabra Sukkah, el plural de esta es Sukkot, ¿sí? Y la palabra Sohel, que se refería a las tiendas en las que los judíos vivían en aquel tiempo. Bendita sea la gloria de Dios. Este tabernáculo constituye el primer ejemplo de articulación de espacios sagrados. O sea, es el primer templo, digámoslo así, móvil, desarmable, que existe no solamente en la cultura hebrea, parece que a nivel de toda la historia secular. Parece que es el primer ejemplo de un santuario de adoración a un Dios que era itinerante, o sea que se lo podía trasladar de un lugar a otro, se lo podía armar, se lo podía desarmar y servía para adoración. No había sido muy común hasta ese tiempo, aún en los días de hoy vemos que no es muy común estas edificaciones. Sabemos que cuando se realizan actividades cristianas o de cualquier religión, se suelen hacer tabernáculos temporales. Aún cuando se hace una campaña, cuando se monta la tarima, se ponen los instrumentos y todo lo que se pone ahí, uno tiene que hacerlo con la misma devoción con la que está armando un tabernáculo. ¿Por qué? Porque la tarima en la que va a predicar el predicador es el lugar donde va a manifestar la gloria, la presencia y la palabra de Dios. Entonces debe haber mucho respeto y mucha devoción en la construcción de los espacios donde se va a predicar la palabra de Dios. ¿Sí? En muchas ocasiones pude ver, hermano, yo les he contado a ustedes algunos que tuve 5 años en un ministerio evangelístico, hacíamos viajes, viajábamos a predicar la palabra en otros lugares, y en muchas ocasiones se tuvo que llamar la atención a muchos hermanos porque cuando se armaba o se desarmaba el tabernáculo, por así decirlo, la tarima, el lugar donde se iban a predicar, pues se lo hacía con mucha irreverencia. Y ahora, hermano, todo lugar donde se va a compartir el conocimiento, la palabra de Dios, tiene que ser hecho con mucha adoración, con mucha devoción y con mucho respeto. Amén. Bendita sea la gloria de Dios. Dios habitaba en el tabernáculo. Amén. Él manifestaba su presencia al pueblo de Israel. Y en la parte superior del tabernáculo siempre se podía ver la presencia de Dios por medio de una nube que guiaba al pueblo. En el día era una columna de nube y en la noche era una columna de fuego. Amén. Dentro del santuario habitaba la mismísima presencia de Dios en este lugar. Dentro de este lugar estaban los panes, la mesa con los panes de la proposición, el candelero y el altar del incienso. Y dentro del lugar santísimo, que era la segunda parte de este tabernáculo, la parte más íntima de adoración y de manifestación de intimidad con Dios, estaba el arca del testimonio y el asiento de la misericordia. De todas estas cosas que hablando después. Pero estos lugares, amados, no escuchen. Estos lugares eran inaccesibles para la gente común de Israel. Solamente los sacerdotes podían entrar a lo que era el lugar santo. Después estaremos hablando de esto, y el lugar santísimo, donde solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Amén. Para hacer oración en expiación por los pecados del pueblo. Bendita sea la gloria de Dios. Este tabernáculo representa la imagen de Dios por la gloria que manifestaba, y al que solo accedemos cuando Cristo Jesús nos ha permitido el libre acceso. ¿Mediante qué cosa? Mediante su sacrificio en la cruz del Calvario, mediante el lavamiento de nuestros pecados, y permitiéndonos abrir la puerta para que podamos entrar a la comunión con Dios en el lugar santo y a la intimidad de la presencia de Dios en el lugar santísimo. Prosiga, mi hermano. Ahora vamos a estar analizando, mi hermano, esas cubiertas que tenía el tabernáculo. Dios le ordenó a Moisés hacer 4 cubiertas diferentes.
mucho mayor que a lo que muchos seres humanos hayan podido llegar. En la Biblia vemos de hombres que han logrado traspasar esta barrera. Si tenemos al apóstol Juan, tenemos al mismísimo Moisés, al profeta Ezequiel, y aún el apóstol Pablo mismo parece ser que él trascendió también a llegar a un nivel espiritual mayor. Y en ese lugar Dios le muestra todas las cosas que él quería que se manifiesten aquí en la tierra, pero le da la orden, parece que le dice que las muestre solamente como una sombra de las cosas que vamos a ver allá. La Biblia, la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 10, que las cosas que ellos vieron son sombras y son espejos de las que vemos hoy, y las que vemos hoy son espejos de las que veremos en la batalla celestial. Podemos ver esa primera cubierta, es una cortina grande, amén. Si la pueden visitar todos. ¿Sí la ven todos? Amén. Esto es una cortina grande, la cual el Señor le dice a Moisés que la mostró de la siguiente manera. En el libro de Éxodo 26:1 dice: harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La primera cubierta fue hecha al tejer cortinas con diseños artísticos de querubines y con hilos azul, púrpura y escarlata y de fino lino tejido. Esta primera cubierta, amado hermano, nos revela que el Mesías vendría a través de los hilos azul, púrpura, escarlata y hilo torcido, y de esta manera nos salvaría de nuestros pecados y de la condenación por medio de la fe a todos aquellos que creemos en Él. Dice Mateo capítulo 1:21, me va a lo fácil así. Esta primera cubierta representa la obra de la salvación. Dice en Mateo capítulo 1:21, dice así: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Si usted ve la parte inferior de la diapositiva del panel de proyección, usted va a ver que dice Jesús, dos puntos, Yeshua, salvación. La palabra Jesús en hebreo no es un nombre propio de persona. La palabra Jesús, ¿sí?, es un nombre que netamente era dado para el Salvador, porque la palabra Jesús traducida es Yeshua, que significa salvación. Por eso cuando dice en Mateo capítulo 21, y llamará su nombre Yeshua, o sea, y llamará su nombre salvación, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Primera de Timoteo capítulo 15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a quienes, a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Romanos 5:8 dice algo maravilloso: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros. Vaya a la próxima, hermano. Entonces vamos ahora a ver, habíamos hablado del color azul, qué significa, qué representa, de dónde lo sacaban. Ya sabemos que lo extraían de un animal marino llamado cazador, pero ahora vamos a ver qué significa el azul realmente en esa cortina. El azul significa los cielos abiertos para nuestra salvación. Miren lo que dice Efesios capítulo 8:9: porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
Usted está viendo que cuando Jesús comienza su ministerio, Él no viene a proyectar ni a manifestar ningún otro reino que no sea el reino de los cielos. Amén. Mateo 3, 16 y 17 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí que dice: los cielos le fueron abiertos, y que vio de los cielos abiertos descender el Espíritu de Dios como paloma, que venía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía: ¿qué cosa? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y luego en 2 Corintios capítulo 5 verso 1 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna. ¿Dónde? En los cielos. Mire, en todos los textos bíblicos que están ahí, y en muchos más que por falta de paz y tiempo no pueden plasmarlos ahí, hablan de que la salvación vino desde los cielos, que en los cielos se ideó la salvación de nosotros, y eso representa el azul en la cortina. Y eso significa el azul en la cortina. Luego dice también que hay, sí, un tejido de color púrpura. ¿Ven? El púrpura representa la grandeza de nuestro Dios como rey, porque el Señor, sí, ha sido rey. En una ocasión se me preguntó algo que no analicé la pregunta y la contesté mal. Sí. Jesús ha sido rey siempre. Lo que quería manifestar en el fue que fue coronado rey por sobre todas las cosas después de su sacrificio y muerte en la cruz del Calvario. Pero él fue rey desde siempre y hasta siempre. Y ustedes pueden ver que siendo rey, él dejó su majestad de ser rey para venir y convertirse en un hombre común y corriente y poder de esa manera ser cielo y poder entregar su vida a la cruz del Calvario. Dice Jeremías 25: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David nuevo relevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Aunque el texto bíblico está diciendo que después de ser levantado reinará como rey, ¿sí? Nosotros sabemos por la palabra que él era rey aún antes de levantar este renuevo de David, que es Jesucristo. Lucas 1, 32 y 33 le dice el ángel a María: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono su padre. ¿Y qué dice? Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. También tenemos Isaías capítulo 9 versos 6 y 7 que dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmando con juicio y justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces podemos ver ya que la cortina primera representa hasta ahí dos cosas: que la salvación venía de parte de un rey y que descendía del cielo. Amén. Siga la voz, hermano. El carmesí, la sangre de Jesús. Amén. Tenemos en la Biblia que también aparece como rojo, escarlata o grana, aunque rojo más aparece como edom, y no siempre representa bíblicamente el color de la sangre de Cristo, como el carmesí, el escarlata o la grana. Como todos sabemos, mi hermano, la enseñanza que estamos realizando, yo quiero que usted analice algo que nos fue realizando de estos días. Los tres colores de donde se saca los tintes para las cortinas: el azul, ¿sí?, es del gusano marino gigante llamado cazalón; el púrpura, que es más anterior, que es sacado de un caracol llamado mures; y el carmesí, que venía de un gusano, ¿ven?, del Cocos ilicius. Es un gusano. Mire, las tres cosas, los tres colores eran sacados de seres insignificantes, de insectos, de animales que a la vista del hombre eran abominables o asquerosos. Pero miren para
pecadores, hemos sido viles y menospreciados, amén. Igual que aquellos seres, aquellos gusanos marinos, aquel caracol, o aquel gusanito que sería para él grandecito, imagínense. Pero ¿sabe qué? Que el Señor nos sacó de ese vaso de deshonra para hacer qué cosa, vaso de honra para su gloria y para su honor a su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Denle fuerte aplauso, Señor, hermano. Este color representa, bendita sea la gloria de Dios, la sangre de Cristo derramada. Mire lo que dice, amado hermano. Éxodo 29, 11 al 13 dice así: y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y la sangre del becerro tomarás, y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre a pie del altar. ¿Cómo era esto, mi amado hermano? Cuando se llevaba la víctima, ¿sí?, al sacrificio, entonces la víctima, al animal inocente que iba a ser sacrificado para pagar las culpas del pecador, que el sacerdote lo mataba, lo degollaba, y la sangre que salía del animal primero cogía y con el dedo manchaba los cuernos del altar. Estuvimos hablando de eso, qué significaba, pero luego toda la demás sangre la derramó al pie del altar. Cuando Jesucristo murió, también pasó algo parecido. La cruz era el altar, ¿sí?, y toda su sangre cayó a los pies de este altar, cayó a los pies de la cruz. Bendita sea la gloria de Dios. Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, si Cristo no moría y no derramaba su sangre al pie de la cruz del Calvario, nosotros, mi amado hermano, no hubiésemos sido sanos. ¿Por qué? Porque no habría remisión. ¿Qué es remisión? Remisión es cuando uno paga la culpa por otro. Bendita sea la gloria de Dios. Romanos 3:25 dice: Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe de su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto de su paciencia. ¿Qué cosa? Nuestros pecados pasados. Bendita sea la gloria de Dios. Y Efesios 1:7, ¿qué dice? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Primera de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bendita sea la gloria de Dios. ¿Cuántos aquí nos tienen que ha sido lavado de todo pecado? Amén. Todos somos lavados de Jesucristo. Esta parte yo quiero que analicemos bien esto, mi amado hermano, ¿sí? Los querubines. Yo iba a pasar por alto eso, pero realmente fue lo que más me llamó la atención y lo que más tiempo me ha tomado analizar. ¿Sí? Aparentemente la palabra querubines, la parte de arriba, suena como cariñoso, ¿cierto? Suena como que tuviera que ver con algo de querer, ¿no? De un sentimiento. Ya. Los querubines es la palabra hebrea hakerubim, que significa los segundos. Son guardianes y adoradores. Son seres angélicos, o sea, ángeles, involucrados en la adoración y la alabanza a Dios. También aparecen como guardianes de la gloria de Dios. Un ejemplo tenemos en Génesis, capítulo 3:24, después de que Dios echa a Adán y Eva del Edén, dice la palabra de Dios: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para gloria a Dios, para guardar el camino del árbol de la vida. Bendita sea la gloria de Dios. Es un tipo de ángel del segundo de los 9 coros angelicales involucrados en la adoración y alabanza a Dios. Yo no les voy a dar ninguna enseñanza de angelología ni de jerarquía celestial, sino que solo quiero basarme en lo que son los querubines, amén. Pero además son considerados como los guardianes de la gloria de Dios. Aquí vimos esta mención que hace la Biblia. Su nombre significa los próximos o
una primera línea que está más cercana a la persona a la que se le rendía la oración, y Carol son los de la segunda fila, y estos justamente eran los querubines. Ahora, debido a la disposición de los coros de los ángeles, los querubines están cercanos a Dios, y por eso se los llamó los Carol, cuyo plural es querubín. Según la Real Academia Española de la Lengua, dice: cada uno de los espíritus celestes, caracterizados por la plenitud de ciencia con que ven y contemplan la belleza divina, forman el segundo coro. Aún también ese libro secular, como la Real Academia Española de la Lengua, en su diccionario también dice que forman el segundo coro angelical. En el libro de Éxodo y en Ezequiel son los libros que más lo mencionan. Es más, es Ezequiel quien los describe con mayor exactitud. El capítulo 1, ¿sí?, de Ezequiel describe a los querubines como 4 seres vivientes, y en el capítulo verso 5 los muestra con los mismos rasgos de los querubines de lo que habla en el capítulo 10. Bendito sea la gloria de Dios. Podemos ver algo, que el hecho de que Moisés haya ordenado, de que Dios le haya ordenado a Moisés confeccionar varios de ellos en la entrada, ¿sí?, en la cortina de la entrada del lugar santísimo, y la cubierta representaba la impenetrabilidad del hombre pecador hacia estos lugares, o sea, la presencia de los querubines volvía inaccesible a cualquier hombre. ¿Por qué? Porque estaba diciendo: aquí está la gloria de Dios y tú no puedes entrar. Esta es la gloria de Dios. En el lugar santísimo, en la arca del pacto, también había 2 de oro. Asimismo, en el templo de Salomón dice que Salomón mandó a construir 2 de madera y que luego las hizo cubrir de oro. Esto lo mando, creo que en 2 Crónicas 3, capítulo 10 al 11. Algo más, antes de su rebelión, Satanás era un querubín del Señor. Esto lo dice Ezequiel, capítulo 28. Amén. Avancemos a la próxima. Aquí tenemos algunos de los posibles diseños de los querubines de la cortina. Digo posibles diseños porque, como ya expliqué antes, no hay los originales, las cortinas originales que fueron construidas. Esto más o menos se ha hecho como para estudio. ¿Okay? Se puede ver en la parte de allá, la que está acá abajo era la entrada del lugar santo, y allá la otra, donde está el sacerdote, la entrada del lugar santísimo. Hay otra que dice que el diseño de las cortinas era de la manera que está acá en el lado a su derecha, en el lado inferior. No le voy a decir con exactitud cuál era, mi amado hermano, quiero que sepa que en realidad no importa cómo era. Lo importante es que sepa que ahí estaban los querubines y qué estaban haciendo ahí. Amén. Porque esto no se trata de la doctrina fundamental, pero sí es un estudio que nos va a servir mucho para saber cómo se manifestaba la gloria de Dios. Amén. Pase a la próxima, mi hermano. Ahora vamos a ver los querubines de la visión de Ezequiel para que realmente veamos cómo eran los querubines, mi hermano. Miren, dice la palabra de Dios que lo que se plasmó en el tabernáculo era sombra de las cosas que vemos hoy. Lo dije antes, de hecho muchas veces lo dice la palabra de Dios, y esto es manifestación, o son, digamos, sombra de las manifestaciones celestiales, de lo que hay en la patria celestial. Pero Ezequiel, en 2 visiones, en 2 capítulos, muestra la visión que tuvo de los querubines. ¿Sí? Y usted puede ver que dice que en ellos había semejanza de hombre, dice, y los hijos, pero no, hermano, los querubines, a diferencia de lo que estaban hechos en el tabernáculo, son seres que realmente, yo no puedo decir, amado, son aterradores. He estado revisando unos videos realizados en 3D sobre esta visión, lo que tratan de dar los teólogos sobre lo que pasó, y solamente viendo estos videos yo me quedo realmente impactado de la visión que ha tenido este hombre. Mire, dice que tenía 4 caras cada uno. En el versículo 10 de Ezequiel 1 dice que el aspecto de su cara era cara de hombre, cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda de los 4. Así mismo había en los 4 caras de águilas. ¿Sí? Y nosotros podemos ver que estos 4 nosotros representan los ministerios de Cristo. ¿No decimos? Representan los ministerios de Cristo, ¿no? Lo interpretan
a una velocidad fantástica. Y la bendición que les envía tiene que venir a una velocidad fantástica. La ciencia no puede entender cómo puede haber seres que se manejen a una velocidad tan rápida. Si supone que la luz, o la luz es el cuerpo más veloz que existe, alcanza a lo máximo 300.000 kilómetros por segundo, amén. Sin embargo, ellos pueden desplazarse a millones de años luz en décimas de segundo. Los querubines son seres que solo pueden ser vistos por quienes son elevados. Aquí está lo que hablaba de Moisés, de Juan, de Ezequiel. Son seres que solo pueden ser vistos por quienes son elevados a una dimensión superior, es decir, a un estado en el que el cielo se abre para ellos. Lo pueden ver en Ezequiel 1:10. Bendita sea la gloria de Dios. Avance, mi amado hermano. Usted puede ver ahí, en parte, una idea de la visión de Ezequiel, amén. Y lo que está en aquel círculo rojo representa a uno de los querubines, o quizás los 4 querubines, porque hay muchas alas, ¿sí? Así como estaban, cómo se movían. Usted puede ver que tiene 2 alas extendidas y 2 hacia abajo. ¿Sí? Pasa la próxima, mi hermano, por favor. Y así más o menos tendrían que hacer los rostros de ellos. En la parte de atrás de este león está el buey. ¿Sí? Están los cuernos ahí. Aquí está el hombre, el león, el buey y el águila. Bendita sea la gloria de Dios. Entonces usted puede ver que los querubines, ¿sí?, son seres de un nivel bastante superior. Bendita sea la gloria de Dios. Pero pasa algo maravilloso, mi amado, que le voy a decir. Miren, que Dios le ha dado a los creyentes fieles, escúchenme esto, la responsabilidad de ser una especie de querubines en la tierra. Pues aunque el Salmo 8:5 dice que el hombre fue hecho menor que los ángeles, en Efesios 6:10-18 nos habla de la armadura de Dios. Pero esta armadura dice también que no nos ha sido dada para una lucha terrenal, sino para una lucha espiritual. Amén. Amén. Y si tomamos en análisis el versículo 12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto quiere decir que nosotros hemos sido capacitados para ser guardianes de la gloria de Dios en la tierra, al igual que los querubines en el templo de Dios. Amén. Bendita sea la gloria de Dios. Ahora, no les estoy diciendo que somos querubines. No vayan a malinterpretar. Tenemos una responsabilidad parecida de ellos, por cuanto se nos ha sido dado el trabajo de guardar, de cubrir, de ser celosos de la gloria de Dios. Bendita sea la gloria de nuestro Dios. Amén. Además, pues veo que los querubines en el lugar santísimo, como le dije antes, hace un momento, daban cuenta de la imposibilidad de acceso al hombre común. Solamente el sumo sacerdote podía traspasar. Y sabemos que en un lugar donde se custodia la entrada con guardianes, solo puede pasar quienes tienen un permiso especial otorgado por la autoridad del lugar, convirtiéndolos así iguales o mayores que los que custodian la puerta. En este caso, el sumo sacerdote, ¿sí?, tuvo libre acceso por cuanto Dios le dio la posibilidad, la capacidad de ser semejante a los que custodiaban la puerta. Podía entrar libremente hacia el lugar santísimo. Y si nosotros como creyentes, por medio de la redención en la sangre de Cristo, nos ha sido dado el acceso a una comunión personal con Dios, a entrar en intimidad en el lugar santísimo de la misma gloria de Dios, amado hermano, que es que nosotros tenemos el acceso y los querubines se abren ante nuestra presencia para que podamos entrar a una presencia mayor, que es la presencia de Dios. Bendita sea la gloria de Dios, mi hermano. Y esto es algo digno de alabar a Dios, porque antes de conocer a Cristo, hermano, no podíamos entrar ni siquiera en la casa del Señor, porque para entrar en esa puerta lo pensábamos muchas veces. Bendita sea la gloria de Dios. Satanás nos tenía amarrado, no iba a entrar en la puerta de la iglesia física. Mucho peor nos iba a permitir entrar hacia el tabernáculo espiritual. Bendita sea la gloria de Dios.
Bendita sea la gloria de Dios. Vamos a ver la segunda cubierta, pelo de cabra. ¿Usted quiere ver algo diferente al anterior? ¿Quiere ver algo diferente al anterior? Simón, ¿qué le ves tú diferente a la que mostraba anteriormente? Los colores. Tiene otra capa encima, ¿no? Esta segunda cubierta estaba hecho de pelo de cabra. Bendita sea la gloria de Dios. Éxodo 26:7 dice: harás asimismo cortina de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo, 11 cortinas harás. Ya, quiero que sepa algo, hermano. La Biblia Hebrea original no aparece la palabra, no aparecen las palabras pelo de cabra. Dice Asita Yeriot, que hará las cortinas, y sin de oler al Hanishka, o sea, y sin es la palabra hebrea que se traduce como pelo de cabra, pero en realidad no solamente representa pelo de cabra, sino que y sí representa el pelo de cualquier animal, bendito sea la gloria de Dios, que era utilizado para el sacrificio, ya sea cabra, de cordero, de carnero, cualquiera de los animales que se utilizaban para el sacrificio era isim. Entonces, para el estudio seguiremos diciendo pelo de cabra para que no haya confusiones, pero quiero que sepa que netamente pelo de cabra no se puede decir que era puesto que cualquiera de los animales representaba. Al traducirlo, pues se le puso pelo de cabra, pero fue la otra la traducción. Si hubiera sido pelo de cabra, dice Orokrasim. En cambio aquí parece solamente Isim, que es lo que se refiere como pelo de cabra. Síganme a pasar por favor. Esta cubierta representa la redención. La primera significaba la salvación, amén. Esta segunda cubierta representa la redención. Fue hecha de pelo de cabra, digamos así. Esto no dice que el Mesías que vendría, sí, justificaría a la humanidad tomando su lugar y muriendo por los pecados de ellos. No representa la justificación, sino la redención, pero de esta manera como él justificaría, tomando su lugar y muriendo por los pecados de ellos, liberándolo de sus pecados y de la condenación de estos. Mire, Génesis 3:21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Desde ahí nosotros podemos ver cuando nuestro hermano Simón dio la enseñanza a Génesis y nos habló de esto, de que Dios, sí, mostró el primer ejemplo de redención. ¿Haciendo qué cosa? Quitando la vida de animales inocentes para que cubrieran el cuerpo de Adán y Eva por el pecado que habían cometido. Amén. Entonces desde ahí mismo vemos que tuvieron que morir animales inocentes por la culpa de otros. ¿Ya? Y eso se llama la redención, que uno pague la culpa del otro. Jesucristo vino para pagar por nuestras culpas. Bendita sea la gloria de Dios. Levítico 1:10 dice así: si su ofrenda para el holocausto fuera del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Porque la víctima, el animal que tenía que ser escogido, tenía que ser, dice el macho de un año sin defecto, o sea, totalmente sano, para poder ser utilizado en sacrificio. Vemos que Jesús fue sin defecto, él no pecó, sino que dice que el que fue sin pecado por nosotros se hizo pecado, dice la palabra de Dios. Amén. Isaías 53, versículo 4, 7, que dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió el recuerdo de negrita, de la palabra, y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Y qué dice más? Léalo todo, hermano, ¿qué dice? Y por su llaga, aleluya, todos nosotros nos descarríamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Pero miren lo que pasa, venga
Y con tu sangre, ¿qué? Nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Bendita sea la gloria de Dios. Pasa la próxima, mi hermano. Si no, que es algo precioso, bendita sea la gloria de Dios. Tercer cubierta. Usted puede ver ahora una capa de color rojo encima, amigo. Pieles de carnero teñidas de rojo. Bendita sea la gloria de Dios. Usted puede ver que ya pasamos por la cubierta de la salvación. La segunda es la de redención. Y ahora tenemos la tercera, que es la de la justificación. Bendito sea el Señor. Éxodo 26, 14. Parte A. Porque este versículo habla de dos cubiertas. En la parte A dice: harás también a la tienda una cubierta de pieles de cordero teñidas de rojo. La tercera cubierta del tabernáculo fue hecha de pieles de carnero y luego teñida de rojo. Esto manifiesta que el Mesías, al venir a la tierra, no solo moriría, sino que además su sangre sería derramada siendo crucificado, como la sangre del cordero que es derramada en el altar, y de esta manera se convertiría en la ofrenda del sacrificio por los pecados de su pueblo. Juan 19, versos 17 y 20. Avance, hermano. Dice la palabra de Dios: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: ¿qué cosa? Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Bendita sea la gloria de Dios. Mire, usted puede ver que él siendo crucificado del cordero, y también el mismo Pilato lo estaba proclamando rey. Aleluya. Y luego, si usted avanza en el versículo 34 y 35, ¿qué dice? Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Mire cómo su sangre fue derramada. Bendita sea la gloria de Dios. Y el que lo dio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. ¿Cuántos aquí creen que el apóstol Juan estaba mintiendo? ¿Cuántos creen que el apóstol Juan era mentiroso? ¿Cuántos creen que el apóstol Juan decía verdad? Amén. Entonces él vio que cayó agua y sangre. Amén. O sea, su sangre fue derramada al pie de la cruz, mi amado hermano. Así como era derramada la sangre del cordero en el sacrificio, la sangre de Cristo fue derramada. Dice Efesios 1:7: en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Y Colosenses 1:20 dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Pase la otra, hermano. Esta cubierta, ¿qué dice ahí, mi amado hermano? ¿Qué dice? Todo el coro, ¿qué dice ahí? Pieles de tejón. Oiga, esta es la parte que más me impacta a mí. ¿Algún hermano que pueda conectar un cable? Hermano, conecta ya. Para poder entender mejor, amado hermano, por qué está hecho las pieles de tejón, por qué fueron hechas esa cortina, esa cubierta de piel de tejón. He preparado un video que yo quisiera que lo analizáramos bien, que lo viéramos muy detenidamente, mi amado hermano. Segunda cubierta, dice Éxodo 26:7: harás asimismo, a ver, Éxodo 26:14, su parte B dice: y harás una cubierta de pieles de tejones encima. Según la traducción que tengo en la Biblia hebrea, dice Oro Hashim. Ahora,
O sea, que ese tejón tiene victoria sobre la muerte
la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y la palabra que dice gustase ahí no es que él fue contento y le gustó, sino que quiere decir que la aceptó, la aprobó. Él sabía que no iba a ser fácil, que tenía que sufrir, pero sin embargo, por amor a nosotros, aceptó la muerte. Y él tuvo que morir. ¿Pero sabe qué? ¿Qué trajo su muerte? Su muerte trajo victoria, porque al final la victoria fue suya. Filipenses 2, 8 al 11 dice así: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Colosenses 2, 13 al 15 dice: y a nosotros, estando muertos en pecado, en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con él, perdonándonos todos nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había con nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, vaya, escuche, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Romanos 11:26: porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Yo hace algunos años, cuando estudié acerca del tabernáculo y estudié acerca del tejón, pero yo no había visto ese video así. Ahora, gracias a Dios, mi amado hermano, existe YouTube y se va a hacer muy accesible. No utilice, mi amado hermano, las redes sociales solamente para estar chateando, solamente para el Facebook. Estudie, aprenda. Por ahí hay gente que critica a los cristianos que usamos internet para estudiar, pero a mí me sirve bastante, porque yo aprendo de los amigos de ustedes, así que no me estén criticando porque utilizo internet, porque gracias a eso estamos aprendiendo todos. Ese video que está ahí es impactante. Un pequeño animal como este tejón, lo que puede hacer y lo que le sucede a él, a pesar de que es mordido por un veneno tan poderoso, y él se levanta de la muerte. Cuando el Señor le dijo a Moisés que ponga piedra de tejón, quiere decir que eso ya pasaba desde antes. Porque ¿saben lo que dice? Yo les voy a preguntar a los animales: ¿quién fue primero? Los animales fueron primero que los hombres. Dios lo hizo al tejón así, para que un día nos enseñara que así es la victoria de Cristo, que Satanás lo hirió, que Satanás lo venció momentáneamente, porque estaba escrito: él iría en el carcañar, pero que la victoria iba a ser de Cristo. Amén. Y al final, así como el tejón se levanta de la muerte y sigue devorando a su presa, así mismo Jesucristo se levantó de entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre, hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. ¿Y saben lo que dice por estrado de sus pies? Que Él nos va a pisar a todos. Y a nosotros nos ha dado también esa victoria por medio de su sangre preciosa. Por eso estamos aquí.